para que admitas a tus compañeros? Claro, profesora. Gracias. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. La clase pasada estábamos trabajando con el concepto de tener un producto interno sobre un espacio vectorial. Habíamos quedado que en este tema eh, estábamos tomando un espacio vectorial sobre el campo y para desarrollar este tema, el campo donde estábamos trabajando iba a ser el campo de los números reales o el campo de los números complejos. Bien, y entonces, por un producto interno definido sobre nuestro espacio vectorial B, entendíamos una función que a cada par de elementos de nuestro espacio vectorial le asignaba un elemento del campo. Dicho elemento lo estábamos denotando con este símbolo. Y esta función debía de cumplir 5 propiedades. La primera es que dado cualquier elemento de nuestro espacio vectorial, el escalar que le asignamos a la pareja formada por alfa consigo mismo siempre era un número mayor o igual que 0. Bueno, esa era la primera propiedad. La segunda propiedad era que si ese número resultaba ser 0, entonces forzosamente alfa tenía que ser el vector 0. Y a su vez, si alfa es el vector 0, ese número tiene que ser el escalar 0. Es decir, se cumple esto. Punto número 3. Teníamos que para todo, alfa y beta, el número que le asignábamos a la pareja alfa-beta coincidía con el conjugado del número que le asignábamos a la pareja beta-alfa. Punto número 4. Al tomar alfa, beta, gamma, elementos de nuestro espacio vectorial, resultaba que el número que le asignábamos a la pareja formada por alfa y la suma de beta con gamma era el mismo que formábamos
con la suma del número asignado a la pareja alfa-beta más el número asignado a la pareja alfa-gamma. Y finalmente, el punto número 5 es que dados alfa y beta en B y K un elemento del campo F, resultaba que el número asignado a la pareja formada por el vector alfa y el vector que era el producto escalar entre el escalar K y el vector beta era igual al producto de estos números, el conjugado de K por el número que se le asignaba a la pareja alfa-beta. Bueno, si esta función cumplía estos 5 requisitos, entonces se llamaba un producto interno. Bueno, vamos a hacer las siguientes observaciones. De las 5 propiedades que tenemos que debe de cumplir un producto interno, vamos a observar las propiedades 3 y 5 que nos hablan del conjugado. Bien, entonces vamos a ponerle observaciones. 1. Si el campo donde estamos trabajando es el campo de los números reales, entonces nosotros hablamos del conjugado del número complejo que se le asigna a la pareja beta-alfa, y aquí hablamos del conjugado de este escalar K. Entonces, vamos a tener que, en primer lugar, para todo alfa y beta, en B y K, en este caso real, ¿verdad? Porque nuestro campo es el campo de los números reales, vamos a tener que el número asignado a la pareja alfa-beta es el mismo que el número asignado a la pareja beta-alfa, ¿verdad? Porque el conjugado de todo número real pues, es el propio número real. Y además vamos a tener que el número asignado a la pareja alfa y el producto escalar del escalar K por el vector beta es lo mismo que el producto de este par de números, en este caso, números reales. Esa es la primera observación. Segunda observación. Si resulta que el campo en el que estamos trabajando nuestro espacio vectorial es el campo de los números complejos, fíjense ustedes, en el punto número número 5. Omitimos la conjugación compleja
¿qué pasaría? Nosotros tendríamos, fíjense ustedes, no, voy a quitar este punto número 2, perdón. Me falta un punto anterior. Ya le borré, es beta. Fíjense ustedes, en el punto número 2, nosotros tenemos lo siguiente. Observación 2. Para alfa y beta, elementos de B y K, elemento del campo F, tenemos lo siguiente. Que el número que se le asigna a la pareja formada por el vector que es el producto del escalar K por el vector alfa con el vector beta tiene que ser el producto de estos números. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente, fíjense ustedes. Este número resulta igual por el punto número 3 a este número. Al conjugado de este número. Pero a su vez, lo que tenemos debajo del conjugado por el punto número 5 es igual al conjugado de K por este número. Pero nosotros sabemos que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces esto es lo mismo que poner el conjugado de K conjugado por el conjugado de este número. Y esto a su vez, el conjugado del conjugado es el mismo número y luego vamos a tener por el conjugado de este número. Pero por el punto otra vez 3, esto es lo mismo que K por este número. Y ya terminamos, ¿verdad? Esta observación número 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, ninguna. Bueno, ahora sí. Vámonos con el punto número 3 de las observaciones. El punto, estas son observaciones, lo voy a poner así para que. El punto número 3, que es el que iba a poner enseguida. Fíjense ustedes. Si omitimos en 3, perdón, no, en 5. La conjugación
podríamos tener lo siguiente. Inconsistencia. Porque, por ejemplo, si alfa es un vector de B diferente del vector 0 y tomamos el punto número 1 de las propiedades en rosa, le voy a subir para no borrar las propiedades. Entonces, por el punto número 1 tendríamos que, dado que alfa es distinto de 0, del vector 0, tendríamos que este número tendría que ser estrictamente mayor que 0. Y ya a su vez, como el vector que se forma haciendo el producto escalar del escalar i con el vector alfa es distinto al vector 0, este también tendría que ser mayor que 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos esto. Fíjense ustedes, por el punto número 2 de nuestra observación, esto es igual ¿verdad? Porque por el punto número 2, que es el que tenemos abajo y que todavía no borro, nosotros vimos que dados alfa y beta en B y K un escalar, entonces el producto del vector que es el escalar K por el vector alfa por el vector beta es lo mismo que el producto del escalar K por el producto del vector alfa por el vector beta. Entonces, por la observación 2 tendríamos eso. Y esto sería igual por el punto número 5 de las propiedades del producto interno si es que nosotros omitimos el conjugado de quién, de este escalar, sería igual a esto. Pero fíjense, esto sería igual a menos este número. Pero este número es estrictamente mayor que 0. Mayor que 0, perdón. Por lo tanto, este número sería estrictamente menor que 0. Ya tenemos una contradicción. Porque por un lado estoy diciendo que esto es estrictamente mayor que 0
Y por otro lado, estoy diciendo que es estrictamente menor que 0. Entonces, esta inconsistencia la tenemos si es que omitimos sacar el escalar i, que va en el segundo factor, sin su conjugado. ¿De acuerdo todos en eso? Sí, Por lo tanto, sí, al sacarlo con el conjugado, ¿verdad? La forma correcta es poner i por el producto de i conjugado. Y entonces sí, ahora sería i cuadrada por menos 1, que ya es 1, y entonces ya no tendríamos la inconsistencia. Por lo tanto, esta conjugación que tenemos aquí del punto número 5 no la podemos omitir porque podríamos llegar a inconsistencias. Ese sería el número 3, ¿verdad? Bien. Y ahora finalmente el punto número 4, lo voy a poner aquí abajo. De las observaciones. El punto número 4 nos dice que para todo alfa en B, el producto del vector 0 con el vector alfa es lo mismo que el vector alfa por el vector 0, y esto siempre me va a dar el escalar 0. Siempre. Bueno, ¿por qué es cierto esto? Fíjense ustedes. Nosotros tenemos que al tomar el producto del vector 0 con el vector alfa, esto es lo mismo que el vector que resulta de multiplicar el escalar 0 por el vector 0 con el vector alfa. Y por el punto número 1 de nuestra observación, perdón, el 2, esto es igual al escalar 0 por este número. Ah, bueno, pero como estoy multiplicando por el escalar 0, esto es igual al escalar 0. Y análogamente el producto de alfa con el vector 0. Entonces siempre lo vamos a tener y es la cuarta observación que tenemos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Creo que no, profesora. no, ninguna. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un producto. Voy a cambiar de lámina. Ejemplo. Vamos a tomar el siguiente producto definido sobre el espacio vectorial real R2. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, al tomar alfa, y beta, elementos de R2,
el número real que le vamos a asignar a la pareja alfa-beta va a estar dado con esta fórmula. 5 veces el producto de la primera entrada de alfa con la primera entrada de beta, menos el producto de la primera entrada de alfa por la segunda entrada de beta, más 5 veces el producto de la segunda entrada de alfa con la segunda entrada de beta, menos la segunda entrada de alfa con la primera entrada de beta. Esa es la fórmula. Y nos piden demostrar que este es un producto interno definido sobre R2. Bueno, pues manos a la obra. Primero tenemos que ver que el producto interno de cualquier vector consigo mismo siempre es mayor o igual que 0. Entonces comenzamos. Fíjense, el producto interno de alfa con alfa sería igual, nos vamos a la fórmula y nos dice es 5 veces el producto de la primera entrada del primer vector con la primera entrada del segundo vector, pero en este caso sería x1 igual con y1, nos quedaría 5 por x1 al cuadrado, menos sería x1 por x2, ¿verdad? Más 5 x2 al cuadrado menos x2 por x1. Ah, bueno, entonces fíjense ustedes que esto lo podemos ver así. Menos 2 veces el producto de x1 con x2. Y a su vez, esto lo podríamos descomponer de la siguiente manera. Fíjense ustedes, esto lo podríamos ver como el producto de x1 menos x2, todo al cuadrado, y este es igual a x1 al cuadrado menos 2 x1 x2 más x2 al cuadrado. Pero entonces, para tener esta igualdad, ¿verdad? Nos están faltando más 4 veces x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo en eso, muchachos? Sí. Sí. Pero el primer sumando que tenemos nosotros, como es el cuadrado de un par de números reales, siempre es mayor o igual que 0. Y análogamente, este número que tenemos aquí siempre es mayor o igual que 0. Por 4 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta suma es un número real mayor o igual que 0. Y ya tenemos el inciso A demostrado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el producto de alfa consigo mismo es 0? Bueno, es sí, solo sí. Nosotros vamos a tener que la suma de este número más este número
es 0. Pero esto es si, solo si ambos sumandos son iguales a 0, es decir, x1 menos x2 todo al cuadrado es 0, y a su vez x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, esto es igual con 0, ¿verdad? Pero entonces este primer número, x1 menos x2 al cuadrado, es igual con 0 si, solo si, tanto x1 como x2 son iguales a 0, y lo mismo para el siguiente sumante. Y pues esto es si, solo si, dado que x1 y x2 son las entradas de mi vector alfa, el vector alfa es el vector 0. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos que verificar? Tenemos que verificar, voy a borrar el inciso A. Tenemos que verificar, inciso C, que el producto del vector alfa con el vector beta es lo mismo que el conjugado del vector beta con el vector alfa, pero como en este caso mi espacio vectorial es un espacio vectorial real, entonces tendríamos que verificar que el producto del vector alfa con el vector beta es lo mismo que el producto del vector beta con el vector alfa, ¿verdad? Sin el conjugado. Bueno, pero eso es cierto precisamente de la fórmula que tenemos acá arriba. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar cualquier número real. Y vamos a desarrollar el siguiente producto. Tomamos este real R y me voy a fijar en qué sucede. Ah, pero necesito un tercer vector. Le voy a poner el vector ρ, que está en R2, definido con Z1 y Z2. Y me voy a fijar en el siguiente producto. Fíjense, voy a tomar K alfa más beta, producto con ρ. Bueno, comenzamos. Esto es igual. Me voy a fijar en el primero. El primero sería el vector K, x1 más y1, coma, K, x2 más y2, y lo que acabo de escribir es el vector K alfa más beta, producto con el vector beta. Bueno, empleamos nuestra fórmula que tenemos acá arriba para hacer este producto. ¿Y qué nos dice la fórmula?
La fórmula lo que nos dice es que escribas 5 veces el producto de la primera entrada de tu primer vector por la primera entrada de tu segundo vector. Pero la primera entrada de mi primer vector es 5x1 más y1. Y la primera entrada de mi segundo vector es z1, ¿verdad? Y luego voy a tener menos la primera entrada de tu primer vector, que es kx1 más y1 por la segunda entrada de tu segundo vector, que es z2, ¿verdad? Y aquí, ¿qué sería? Más 5 veces. Ahora aquí ponemos kx2 más Profesora, sí. ¿por qué fue el 5 del principio? Ay, porque me equivoqué. Ah, vale. Sí. Es que era acá en lugar de 5. Me equivoqué, gracias. Aquí es K, ¿verdad? Sí, Muchas gracias. a usted. Y luego sería Z2 menos, y aquí ya sería otra vez KX2 más Y2 por Z2. No, por Z1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aplicando la fórmula. Bueno, entonces vamos a escribirlo esto de la siguiente manera. Fíjense. Esto es igual. Me fijo en los que están multiplicados por 5 y por K, y entonces esto lo voy a tener así. Lo voy a tener como, no, perdón, más bien todo, pero nada más donde aparece el K. Aparece aquí, aquí y aquí. Entonces, esto es igual acá que multiplica a 5 x1 por z1 menos, lo voy a escribir así porque me conviene, menos x1 por z2 más 5 x2 z2 menos x2 z1, ¿verdad? Más los que me faltan. Otra vez sería más 5, aquí tendría y1 z1. En el siguiente sumando sería menos y1 z2. El siguiente sería más 5 y2 z2 y finalmente menos y2 z1. Y si me fijo, me voy para arriba. La primer suma es K. Y lo que está entre paréntesis, ¿cómo lo puedo ver, muchachos? El producto de alfa con Rho. Perfecto. Más, y el siguiente, lo que tengo en el siguiente paréntesis, ¿quién podría ser? Producto de beta con Rho. Sí, gracias.
Y fíjense ustedes, me fijo dónde comencé y dónde terminé. Estamos diciendo que el producto del vector K alfa más beta con el vector Rho resultó ser el producto del escalar K por el producto del vector alfa por el vector Rho más el vector beta por el vector Rho. Entonces, yo digo que con este inciso D que acabamos de demostrar, con eso demostramos las dos propiedades que nos faltaban para concluir que es un producto interno. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bien. Y con eso ya terminamos. Ahí tenemos ese producto, un ejemplo de un producto interno. Bueno, vamos a dar otro. Este ejemplo se va a llamar el producto interno canónico. Canónico, algunas personas le llaman usual. Y bueno, fíjense, en este caso nuestro espacio vectorial va a ser el siguiente. Y considere el espacio vectorial sobre el campo F. Entonces, para alfa, y beta, elementos de nuestro espacio vectorial, definimos alfa estrella beta de la siguiente manera, como la suma de estos productos. Bueno, entonces, este es un producto interno sobre nuestro espacio vectorial. Y se llama el producto interno canónico. En el caso de que F sean los reales, entonces este producto canónico, pues omitimos la conjugación, va a ser este.
y se acabó. ¿De acuerdo? Sí. Y algunos le llaman, lo voy a poner entre paréntesis, a algunos le llaman el producto punto. Y en lugar de un asterisco, le ponen un puntito. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, se queda de tarea demostrar que en efecto este es un producto interno. Y fíjense ustedes, si nos vamos al caso, voy a borrar. Me voy a fijar en R2 porque voy a hacer dibujitos y en el plano se pueden hacer bien los dibujos. Entonces, si tomamos alfa, entonces nosotros vamos a tener que alfa estrella alfa tiene que ser x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si nosotros nos situamos en nuestro plano, y tomamos aquí x y y, entonces podríamos asociarlo con este vector. Y bueno, este punto estaría en el eje de las x. Este otro punto estaría en el eje de las y. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, podríamos medir la hipotenusa de este triángulo rectángulo y podríamos decir que es la longitud de alfa. ¿Verdad? Pero esto viene a ser la raíz cuadrada de alfa producto consigo mismo, ¿verdad? Bajo el producto canónico. Entonces, podríamos nosotros escribir este número con este símbolo. Y entonces este producto interno canónico me ayuda a definir quién es el producto de este vector consigo mismo. Bien, entonces eso ya nos está motivando a que podríamos definir más cosas cuando tengamos
un producto interno. Fíjense ustedes, vamos a dar la siguiente definición. Nosotros, si tomamos un espacio vectorial sobre el campo F y que tenga un producto interno, si este campo fue el campo de los números reales, vamos a decir que tenemos un espacio euclidiano. Si es el de los complejos, vamos a decir que tenemos un espacio unitario. Bueno, voy a escribirlo. Y tomemos un producto interno. Aquí tenemos un espacio vectorial sobre el campo F con un producto interno. Si resulta que el campo que tomamos es el campo de los números reales, a la pareja formada por nuestro espacio vectorial y nuestro producto interno, le llamaremos un espacio euclidiano. Dos, si el campo donde estamos trabajando resulta ser el campo de los números complejos, a la pareja formada por nuestro espacio y nuestro producto interno, la llamaremos un espacio unitario. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un espacio euclidiano y un espacio unitario. Bueno, vamos a tomar otra definición. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a tomar de nuevo otro espacio vectorial sobre el campo F. Recuerden que todos nuestros espacios vectoriales ahorita son sobre el campo de los números complejos o reales, exclusivamente para este tema. Entonces vamos a dar otra definición. Dado un alfa vector en B, vamos a decir, vamos a escribir la raíz cuadrada positiva
del número que resulta de hacer el producto interno de alfa consigo mismo, por el siguiente símbolo. Y vamos a decir que este número es la norma del vector alfa respecto al producto interno. Bueno, simplemente es una definición. Es decir, este número es igual a la raíz cuadrada de este número. Fíjense ustedes, como estamos trabajando con un producto interno, al tomar este número sabemos que por la primer propiedad de producto interno, este es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando tomo la raíz cuadrada positiva de este número, siempre va a ser un número real mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, la norma de cualquier vector, y no nos importa si estoy trabajando con un espacio vectorial real o complejo, viene a ser siempre un número real mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Con este número vamos a trabajar muchas propiedades y por lo tanto vamos a desarrollar unas identidades que nos van a permitir hacerlo con mayor soltura. Entonces, comenzamos. Propiedades. Número 1. Para todo alfa, nosotros vamos a tener que su norma siempre es mayor o igual que 0. Y esta norma resulta ser 0 si, solo si, el vector alfa es el vector 0. ¿Para todos es claro esta primer propiedad? Sí. Bien. Ahora bien, fíjense ustedes, nosotros tenemos una serie, antes de poner las siguientes propiedades, vamos a recordar estas propiedades de los números complejos que nos van a ser muy útiles. Fíjense, si tomamos el número complejo A más BI, al tomar el producto de Z con su conjugado, esto es igual
Y esto es igual al módulo de z al cuadrado. Y este módulo, que viene a ser la raíz cuadrada positiva del cuadrado de la parte real del complejo más el cuadrado de la parte imaginaria, pues siempre es mayor o igual que a, siendo a la parte real del número complejo. Es decir, el módulo del número complejo siempre es mayor o igual que su parte real. Y bueno, eso lo escribí porque lo vamos a estar trabajando. Fíjense ustedes. Por cierto, este módulo, si se trata de un número complejo cuya parte imaginaria es igual con 0, pues viene a ser el valor absoluto del número real, ¿verdad? Si la parte imaginaria es 0, es decir, si tenemos un número real. Entonces, inciso, vámonos con la propiedad. ¿Le puse A al anterior o número 1? Ya no me acuerdo. Número 1. Número 1. Ah, entonces este es número Número 2. 1. Muchas gracias. Entonces, vámonos con el número 2. Vamos a tomar alfa en B y K un escalar. Recuerden ustedes que F pueden ser los reales o los complejos. Y entonces vamos a demostrar que la norma del producto del escalar K por el vector alfa es lo mismo que el módulo de K por la norma del vector alfa. Bueno, esto es sencillo porque simplemente vamos a poner quién es la norma al cuadrado de este número, pues viene a ser el producto de este vector consigo mismo. Pero esto es igual a K por este número. Pero esto a su vez es igual a K por el conjugado de K por este número. Pero lo que tengo aquí es el módulo de K. Y lo que tengo aquí, perdón, es el módulo de K al cuadrado. Y lo que tengo aquí es la norma de alfa al cuadrado. Entonces nos fijamos dónde comenzamos, dónde terminamos. Y como tengo números reales mayores o iguales que 0, concluimos que este número es igual a este otro. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bien. Sí. Número 3, para todo alfa, la norma de alfa es la misma que la norma de menos alfa. Y esas se las dejo de tarea. Es muy sencilla de demostrar. Bueno, vámonos. El punto número 4. Vamos a demostrar que para todo alfa y beta, Profesor, disculpe, el punto anterior puso la norma de alfa es igual a qué. al negativo. Ah, gracias, miss, muy amable. Ok. Número 4, vamos a demostrar que la norma
de alfa más beta, y fíjense lo que voy a poner aquí. Voy a poner más y abajo voy a poner menos. ¿Por qué? Porque vamos a escribir dos fórmulas al mismo tiempo. Entonces, esto al cuadrado es igual a la norma de alfa al cuadrado más la norma de beta al cuadrado más 2 veces la parte real de este número, o en su caso, menos 2 veces la parte real de este número, ¿verdad? Entonces estamos escribiendo dos fórmulas en un solo renglón. Bueno, entonces, manos a la obra. Fíjense ustedes, vamos a trabajar con la norma de la suma o la diferencia de este par de vectores al cuadrado. Pues esto es igual al producto de este vector consigo mismo. ¿Verdad? Y esto es igual. Bueno, vamos a hacerlo despacito para no equivocarnos. Comenzamos. Esto sería alfa producto con este vector más menos beta producto con este vector. Bien, ¿y esto a qué sería igual? Vámonos con el primer sumando. ¿Sería quién? Alfa, producto interno con alfa. Y luego, ¿quién sería? Más menos alfa, producto interno con beta. Y ahora nos fijamos en este. Sería más menos beta, producto interno con alfa. Y luego sería más menos fíjense, voy a dejar, para no equivocarme, lo voy a poner así. Más menos beta, producto interno con beta. Y ahí la llevamos, ¿verdad? Y luego esto, ¿a qué sería igual? Fíjense, esto sería igual a, me fijo en este, la norma de alfa al cuadrado. Y luego tendríamos, ¿quién? La norma de beta al cuadrado también. Aquí, ahora en este, ¿verdad? Sí. Sería más la norma de beta al cuadrado, o también podríamos poner menos por menos es más, y por lo tanto nos quedaría más la norma de beta
al cuadrado. Aquí tendríamos esto. Ahora bien, ahora me voy a fijar en este y me voy a fijar en este. Y entonces, fíjense ustedes, me quedaría más menos, dejo este igual, más menos, y ahora cambio este. Le tendríamos el producto de alfa con beta, pero ahora le ponemos conjugado, ¿verdad? Y entonces esto a qué sería igual, fíjense. Dejo los dos primeros sumandos iguales. Y vámonos, aquí voy a dejarlo así para enfatizar. Vámonos con la suma de este número más el conjugado de este número. ¿Qué nos da este número más su conjugado? La parte real de ese número. La parte real de ese número, más 2 veces la parte real de ese número, ¿no? Ah, sí, 2 veces. Bien. 2 veces la parte real de este número. Y si pongo menos este número menos su conjugado, ¿quién nos daría? Menos 2 veces la parte real de ese número. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Y bueno, nos fijamos dónde terminamos y dónde comenzamos. Y ya demostramos nuestra fórmula, ¿no? Sí. De hecho, nuestras dos fórmulas. ¿Se entendió? Sí. Propiedad 5. La propiedad 5 lleva un nombre particular y se llama la desigualdad de Schwarz. Ah, no es con Z, perdón, es con Z este apellido. Y bueno, esta desigualdad nos va a decir que para todo alfa y beta se va a cumplir que el módulo de este número es menor o igual que la norma del vector alfa por la norma del vector beta. Eso nos dice esta desigualdad. Entonces, bueno, manos a la obra. Esta desigualdad lo vamos a hacer en dos partes, fíjense ustedes. Vamos a suponer que el vector beta que nos dieron fue el vector 0. Bueno, entonces en este caso, si el vector beta que me dieron es el vector 0, entonces pues vamos a tener que el producto interno de alfa con beta es el escalar 0. Y además, la norma de beta, ¿verdad? Pues es igual con 0. Y por lo tanto, pues ya terminamos, porque entonces vamos a tener
que el módulo de este número, que es 0, es 0. Y esto, por supuesto, es igual a la norma de alfa por 0. Pero eso es igual a la norma de beta. Y en este caso se cumple, bueno, tenemos la igualdad, pero se cumple que es menor o igual. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, vámonos al otro caso. Suponer que el beta que nos dieron no es el vector 0. Inciso 2. Profesora, Sí, ¿por qué utilizamos ahí módulo y no norma? porque la norma la estamos definiendo así. Y cuando tenemos un número complejo, su módulo lo defines de otra manera, ¿no? Su módulo al cuadrado es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando yo pongo este par de, bueno, por quererlo enfatizar, lo hice muy feo. Estás tomando el de este número. ¿De acuerdo? Y ese es un número real o un número complejo. Sí, tienes Sí. razón, gracias. De nada. Por eso es que nosotros en la notación, para tomar la norma, tomamos doble raya, ¿verdad? Bien, entonces ahora voy a suponer que el vector beta no es el vector 0. Ah, bueno, eso es bueno porque entonces quiere decir que este número, que es la norma, es distinto de 0. Ah, bueno. Eso me va a permitir entonces fijarme en el inverso multiplicativo de ese número para poder definir lo siguiente. Definimos el siguiente vector, fíjense. El siguiente vector le voy a llamar ρ. Y lo voy a definir como el vector alfa menos el escalar, que es el inverso multiplicativo de la norma del vector beta, que es válido hacerlo porque estoy suponiendo que es diferente de 0, pero perdón, aquí es al cuadrado, por este otro número. Todo lo que escribí aquí es un número, ya sea real o complejo, por el vector beta. En otras palabras, este vector ρ es una combinación lineal del vector alfa y del vector beta. El escalar que estoy usando en esta combinación lineal que acompaña al vector alfa es 1 y el escalar que acompaña al vector beta en esta combinación lineal es menos el cociente del producto interno de alfa con beta entre la norma de beta al cuadrado, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes. Entonces, yo tengo que el producto interno
de Rho consigo mismo es un número mayor o igual que 0. Pero pues también vamos a calcularlo de acuerdo a la definición de Rho. Entonces, esto es igual, fíjense ustedes, a este vector menos este. Y otra vez el mismo vector. Y bueno, les dejo de tarea seguir desarrollando esta igualdad que tenemos aquí para que ustedes ensayen todo lo que hemos estado trabajando en esta clase, y el próximo lunes que tenemos clase retomamos esto, pero me gustaría que ustedes adelantaran hasta dónde podemos llegar con este producto para hacerlo más rápido la próxima clase. Quiero recordar por la gente que no lo haya apuntado, acuérdense que ya tenemos nuestras fechas para el tercer examen, que es el próximo 8 de diciembre, y nuestro examen extraordinario es el 15 de diciembre. ¿Ya lo tienen apuntado? Sí. Muy bien. Entonces, 8 de diciembre, tercer examen, 15 extraordinario, 15 de diciembre. Y todavía no puedo decirles porque me falta una exposición. No sé si el lunes termine con mis alumnos de Topología 2 o voy a tener que usar todavía la clase del miércoles. Yo de todas maneras, el lunes más bien el miércoles, no es cierto. Sí, si yo termino, porque ya no los voy a ver, es que mi clase es de 9:30 a 11, entonces con ustedes es de 8 a 9:30. Si yo termino el lunes en la tarde les mando la dirección para que se conecten el miércoles. Y de todas maneras, la clase del miércoles, pues yo les digo, los que gusten quedarse a clase de problemas, porque nuestra clase es de 8 a 9:30 y la clase de problemas sería de 9:30 a 11, pues ya les aviso, pero ya van a tener la dirección. Y ahí dejamos un intervalo de 10 minutos para que descansen ustedes y estén listos para la clase de problemas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Bueno. profe. Profesora, Sí. es que bueno, yo la clase pasada no pude asistir, pero me dijeron que, o sea, usted como que nombraba personas y los anotaba y para la clase extra, y quiere decirle que yo también quiero estar en esa lista. Ok, ¿cuál es tu nombre? Diego Dávila. Diego Dávila. Ok, ya te anoté. Gracias. De nada. Bueno, pues que tengan excelente fin de semana, muchachos. Gracias, igualmente. Igualmente, mis Que estén muy gracias. bien. Hasta luego, mis Hasta gracias. luego, profesor. Gracias a ustedes, muchachos, que estén muy bien.